Nunca imaginé que el día que enterré a mi esposo, también perdería mi hogar. Durante 6 años había vivido en aquella casa, había cocinado en aquella cocina, había celebrado cumpleaños en aquel comedor y había aprendido a reconocer cada sonido de las puertas, cada crujido del piso y cada rincón donde a Daniel le gustaba sentarse después de llegar del trabajo. Pero después de su muerte, todo cambió. Y no fue solamente porque él ya no estaba, fue porque su madre decidió que yo tampoco debía seguir allí. Mi nombre es Laura, tengo 34 años y estuve casada con Daniel durante 7 años. Nos conocimos cuando yo tenía 26 y él 28. Nos casamos un año después. No tuvimos hijos, aunque durante los últimos años habíamos hablado muchas veces de formar una familia. Daniel trabajaba como gerente administrativo en una empresa de distribución de alimentos. Yo trabajaba desde casa haciendo diseños para pequeñas empresas y, aunque no ganaba tanto como él, teníamos una vida tranquila. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. La casa donde vivíamos pertenecía a Daniel. La había comprado 2 años antes de conocerme, con ayuda de un préstamo que terminó de pagar poco antes de nuestra boda. Siempre me decía que algún día quería remodelarla completamente. Esta casa será nuestra durante muchos años, me decía. Yo le creía. Nunca pensé que terminaría siendo el lugar donde tendría que defender mi derecho a quedarme. La muerte de Daniel ocurrió un martes. Había salido temprano de casa porque tenía una reunión con un proveedor. A las 9:20 de la mañana recibí una llamada de un número desconocido. ¿La señora Laura Méndez? Sí, le hablamos del Hospital Central. Sentí inmediatamente que algo estaba mal. ¿Qué ocurrió? La persona al otro lado de la línea me pidió que acudiera al hospital. No quiso explicarme demasiado. Solo dijo que se trataba de mi esposo. Conduje hasta allí sin siquiera recordar cómo llegué. Cuando entré, un médico me recibió. Su expresión fue suficiente para que entendiera que algo terrible había ocurrido. Daniel había sufrido un accidente de tránsito. Un camión había invadido su carril en una intersección. Los médicos habían intentado reanimarlo, pero no pudieron salvarlo. Tenía 35 años, y yo me convertí en viuda a los 34. Los días siguientes fueron una especie de niebla. Llegaron familiares, llegaron amigos, llegaron compañeros de trabajo. Todos me abrazaban, todos me decían que lo sentían. Yo apenas podía responder. La persona que más lloró durante el funeral fue mi suegra, Beatriz. Daniel era su único hijo. Siempre habían tenido una relación muy cercana. Durante nuestro matrimonio, Beatriz nunca había ocultado que prefería que Daniel pasara más tiempo con ella, pero jamás imaginé que esa relación terminaría enfrentándonos. Después del funeral, Beatriz se acercó a mí, me tomó del brazo. Tenemos que hablar. Ahora no, por favor. Es importante. La miré. No puedo hablar de nada ahora. Es precisamente ahora cuando tenemos que hablar. No entendía a qué se refería, hasta que dijo, tienes que dejar la casa. Pensé que había escuchado mal. ¿Qué? ¿La casa? ¿Qué pasa con ella? Daniel ya no está. Lo sé. Entonces no tiene sentido que sigas viviendo aquí. La miré incrédula. ¿Me estás pidiendo que me vaya? Te estoy diciendo que es lo mejor. Beatriz, esta es mi casa. Ella negó con la cabeza. No, viví aquí durante 6 años, pero nunca estuvo a tu nombre. Eso no significa que puedas echarme. No quiero discutir contigo. Entonces no me pidas que me vaya justo después de enterrar a mi esposo. Beatriz respiró profundamente. No quiero hacerte daño, pues lo estás haciendo. Esta casa pertenece a mi hijo, y yo era su esposa. Ya no eres su esposa. Sus palabras me golpearon más que cualquier otra cosa que hubiera escuchado ese día. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Daniel murió y ahora hay que resolver sus bienes. Eso se hará legalmente. Sí. Entonces no entiendo por qué estás intentando echarme. Beatriz se quedó callada, y por primera vez noté algo extraño en su expresión.
No parecía solamente una madre desconsolada, parecía alguien que tenía prisa. 2 días después del funeral, Beatriz apareció nuevamente en la casa. Esta vez no estaba sola. Traía a un hombre de aproximadamente 50 años. ¿Quién es él? Es el abogado de la familia. ¿Familia? El abogado que llevará los asuntos de Daniel. Yo también tengo derecho a estar informada. El hombre levantó una mano. Señora, nadie está intentando perjudicarla. Entonces dígame por qué mi suegra quiere que abandone mi casa. El abogado abrió una carpeta. La propiedad pertenecía exclusivamente a su esposo. Lo sé, y debemos revisar la situación sucesoria. Entonces esperemos al proceso correspondiente. Beatriz intervino, no puedes quedarte aquí indefinidamente. No estoy diciendo que vaya a quedarme indefinidamente. Entonces vete. No. El abogado me miró. Sería conveniente que evitara una confrontación. No estoy buscando una confrontación. Miré a Beatriz. Solo quiero saber por qué tienes tanta prisa por sacarme de aquí. Ella se quedó en silencio. El abogado cerró la carpeta. La familia necesita recuperar ciertos documentos personales de Daniel. Pueden buscarlos. Queremos hacerlo nosotros. No. Beatriz se enfureció. Era mi hijo, y era mi esposo. No tienes derecho a impedirme entrar. Nunca dije que no pudieras entrar. Dije que no voy a abandonar mi casa porque tú lo ordenes. El abogado intervino nuevamente. Esto debe resolverse por la vía legal. Estoy de acuerdo. Beatriz tomó su bolso. Antes de salir, se acercó a mí. No sabes lo que estás haciendo. Tal vez, cuando descubras lo que dejó Daniel, vas a arrepentirte. Fruncí el ceño. ¿Qué dejó? Pero ella no respondió. Se marchó. Aquella frase no dejó de dar vueltas en mi cabeza. Cuando descubras lo que dejó Daniel, ¿qué podía haber dejado? Yo conocía sus cuentas, o eso creía. Conocía sus tarjetas, sus préstamos, sus documentos importantes. Pero Daniel siempre había sido muy reservado con ciertos asuntos financieros. No porque fuera deshonesto, o eso había pensado. Esa noche comencé a revisar sus cosas. No estaba buscando dinero, ni una herencia. Solo quería encontrar algún documento que explicara por qué Beatriz estaba tan desesperada por quedarse con la casa. Abrí el cajón de su escritorio. Encontré recibos, contratos antiguos, documentos de su trabajo, una póliza de seguro, una libreta y finalmente una llave. Era pequeña. No reconocí la llave. La guardé en mi mano durante unos segundos. Revisé el cajón nuevamente. No encontré nada relacionado. Entonces recordé algo. Daniel tenía una caja fuerte pequeña en el armario de nuestra habitación. Nunca la había abierto. No porque me lo prohibiera. Simplemente nunca había tenido una razón para hacerlo. Busqué la llave. No encajaba. Entonces recordé que la caja fuerte tenía una cerradura electrónica. Probé algunas combinaciones. La fecha de nuestra boda, nada. Su cumpleaños, nada. El cumpleaños de su madre, nada. Finalmente intenté una combinación que Daniel utilizaba para algunas cuentas. La puerta se abrió. Dentro había varios sobres. Uno estaba marcado con mi nombre, Laura. Sentí un escalofrío, no por miedo, por curiosidad. Abrí el sobre. Dentro había una carta escrita por Daniel. La reconocí inmediatamente por su letra. La primera línea decía: Laura, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Me senté en el suelo. Continué leyendo. Daniel explicaba que había algo que nunca me había contado, algo relacionado con la casa, algo que, según él, debía descubrir solamente si él moría. Seguí leyendo. Entonces llegué a una frase que me hizo detenerme. Si mi madre intenta echarte de la casa, no te vayas. Volví a leerla. 1 vez, 2 veces, 3. No entendía nada. ¿Por qué Daniel había escrito aquello? ¿Por qué había pensado que su madre intentaría echarme? Y, sobre todo, ¿cómo podía haberlo sabido? Debajo de aquella frase había otra indicación. Busca el segundo documento dentro de la caja azul. Miré nuevamente el interior de la caja fuerte.
Había una pequeña caja azul en una esquina. La saqué. Estaba cerrada. No tenía llave. La pequeña llave que había encontrado en el escritorio parecía encajar perfectamente. Abrí la caja. Dentro había varios documentos. El primero era una copia de la escritura de la casa. El segundo era un contrato. El tercero era un documento que no reconocí. Lo tomé, y cuando leí el encabezado, sentí que el corazón comenzaba a latirme con fuerza. No era un testamento, tampoco era un seguro. Era un documento firmado por Daniel 3 meses antes de morir, y en la parte inferior aparecía mi nombre. Pero lo que decía aquel documento podía cambiar completamente quién tenía derecho a quedarse con la casa. Antes de continuar leyendo, escuché que alguien golpeaba la puerta. Miré el reloj. Eran casi las 10 de la noche. Me levanté lentamente. Volvieron a golpear. Abrí. Era Beatriz, y esta vez llevaba a 2 hombres con ella. «Tenemos que entrar», dijo. «¿Para qué?» «Para recoger las cosas de Daniel. Mañana». «No, ahora no». Beatriz me miró fijamente. «Laura, no quiero que leas esos documentos». Sentí que el corazón se me detenía. Ella no podía saberlo, o al menos eso creía. ¿Qué documentos? Beatriz palideció. Los 2 hombres detrás de ella intercambiaron una mirada, y entonces comprendí algo. Mi suegra no estaba intentando echarme de la casa por una simple cuestión de herencia. Sabía exactamente que había dejado Daniel allí. No aparté la mirada de Beatriz. Ella seguía parada frente a la puerta, acompañada por 2 hombres que no conocía. ¿Qué documentos?, pregunté nuevamente. Beatriz no respondió. Uno de los hombres dio un paso hacia adelante. «Señora, necesitamos entrar». «No, son pertenencias del fallecido. Pueden recogerlas mañana, cuando esté presente mi abogado». El hombre miró a Beatriz. Ella apretó los labios. «Laura, no hagas esto más difícil. Tú eres quien vino a mi casa a las 10 de la noche, con 2 desconocidos. No quiero discutir. Entonces, márchate». Beatriz miró hacia el interior de la casa. Su mirada se detuvo, precisamente en el pasillo que llevaba a nuestra habitación. Sentí que comprendía exactamente lo que estaba buscando. La caja azul, los documentos, la carta de Daniel, todo aquello que yo acababa de descubrir. «¿Qué hay en esa caja?», preguntó. Sentí un vacío en el estómago. «¿Qué caja?». Beatriz no respondió. Uno de los hombres volvió a hablar. «Será mejor que coopere». «¿Me está amenazando?». «No». «Entonces no vuelva a decirme que tengo que cooperar». Cerré la puerta. Me quedé apoyada contra ella durante unos segundos. Mi corazón latía con fuerza. No sabía quiénes eran esos hombres. No sabía qué quería exactamente Beatriz, pero había algo que ya tenía claro. Ella sabía de los documentos, y estaba desesperada por recuperarlos. Volví a la habitación. La caja azul seguía sobre la cama. Tomé el documento que había encontrado. Lo leí nuevamente. Era un contrato firmado 3 meses antes de la muerte de Daniel. En la primera página aparecía el nombre de una empresa inmobiliaria. En la segunda, la descripción de la propiedad. Era nuestra casa. Seguí leyendo. Daniel había establecido una transferencia de derechos sobre la propiedad, pero no a favor de su madre, tampoco a favor de mí. El beneficiario era una entidad creada por él, una pequeña sociedad patrimonial. No entendía por qué. Busqué la siguiente página. Había una cláusula que explicaba que, en caso de fallecimiento, determinados derechos sobre la propiedad pasarían a una persona designada. Mi nombre aparecía allí, Laura Méndez. Me quedé inmóvil. Daniel había dejado una protección para mí, pero todavía faltaba saber por qué. Revisé los demás documentos. Uno de ellos era un informe de tasación, otro era un comprobante bancario, y el último era una carta. También estaba escrita por Daniel. La abrí. «Laura, si llegaste hasta aquí, probablemente mi madre ya intentó convencerte de que abandones la casa. No lo hagas».
no porque quiera que pelees con ella, sino porque hay algo que necesito que sepas. Durante los últimos meses, descubrí que alguien estaba retirando dinero de una cuenta que pertenecía a mi padre. Cuando murió, yo heredé parte de esos fondos, pero descubrí que alguien había estado utilizando documentos antiguos para mover ese dinero. Al principio, pensé que era un error. Después, descubrí que no lo era. Dejé de leer durante unos segundos. Daniel nunca me había hablado de una cuenta de su padre. Su padre había muerto 5 años antes. Yo había asistido al funeral. Sabía que había dejado algunos bienes, pero siempre pensé que todo se había repartido legalmente. Continué. Intenté averiguar quién estaba detrás de esos movimientos, y descubrí algo que nunca imaginé. Mi madre sabía más de lo que me había contado. Sentí un nudo en el estómago. Miré hacia la puerta. Beatriz, todo comenzaba a tener sentido. Seguí leyendo. Laura, no sé si podré resolverlo antes de que ocurra algo, pero si me pasa algo, no confíes únicamente en lo que mi madre te diga. Busca a Gabriel. Me detuve. ¿Quién era Gabriel? Daniel continuaba. Gabriel fue el abogado que ayudó a mi padre durante los últimos años de su vida. Tiene una copia de los documentos originales. Si necesitas demostrar lo que ocurrió, él puede ayudarte. Debajo aparecía un número de teléfono. Guardé el número inmediatamente. Después doblé la carta, pero antes de guardarla, sexta una última línea. Y hay algo más. La persona que estaba retirando el dinero no actuaba sola. Sentí un escalofrío. Daniel había escrito una última frase. Uno de ellos es alguien que conoces. No dormí esa noche. A las 7 de la mañana llamé al número que aparecía en la carta. Contestó un hombre mayor. ¿Sí, Gabriel? Sí, mi nombre es Laura Méndez. Hubo un silencio. ¿La esposa de Daniel? Sí. Su tono cambió inmediatamente. ¿Daniel murió? Tragué saliva. Sí, hace una semana. Gabriel suspiró. Lo siento mucho. Él me dejó una carta. Entonces finalmente decidió contarte todo. Me quedé callada. ¿Qué quiso decir con eso? Daniel vino a verme hace 3 meses. ¿Por qué? Porque sospechaba que alguien estaba utilizando documentos de su padre para retirar dinero. ¿Era verdad? Sí. ¿Quién lo hacía? Gabriel no respondió inmediatamente. No puedo decírtelo por teléfono. Necesito saberlo. Entonces tenemos que vernos. ¿Cuándo? Hoy. ¿Dónde? Me dio una dirección. ¿Y Laura? ¿Sí? No le digas a nadie que vas a venir. Sentí un nudo en el estómago. Ni siquiera a mi suegra, especialmente a ella. A las 10 de la mañana llegué al despacho. Gabriel era un hombre de 60 años. De cabello completamente gris y expresión seria. Me hizo pasar. Sobre su escritorio había varias carpetas. Daniel sabía que podía ocurrirle algo, dijo. ¿Por qué? Porque había descubierto algo peligroso. ¿Sobre mi suegra? Gabriel negó con la cabeza. Sobre las personas que manejaban las finanzas de su padre. ¿Qué tiene eso que ver con Beatriz? Gabriel abrió una carpeta. Cuando el padre de Daniel murió, dejó una cantidad importante de dinero. Sí, pero no toda la documentación estaba en orden. ¿Qué significa eso? Durante años, alguien estuvo utilizando cuentas vinculadas a la familia para mover dinero. ¿Cuánto? Gabriel me mostró una cifra. Sentí que me faltaba el aire. Eran cientos de miles de dólares. ¿Todo ese dinero desapareció? Una parte. ¿Y quién tenía acceso? 3 personas. Gabriel señaló una hoja. El contador de la familia. ¿Quién más? Beatriz. Sentí un golpe en el pecho. ¿Mi suegra? Sí. ¿Y la tercera persona? Gabriel levantó la mirada. Daniel. Me quedé en silencio. ¿Daniel también? No porque estuviera robando. Entonces, ¿por qué aparece su nombre? Porque alguien utilizó su identidad. ¿Quién? Gabriel cerró la carpeta. Eso es lo que Daniel estaba intentando descubrir. Pero usted dijo que sabía quién estaba detrás. Sé quién hizo algunas de las transferencias. ¿Quién? Gabriel me miró fijamente. El contador. ¿Y mi suegra?
Ella sabía que ocurrían movimientos de dinero, participó. Eso todavía tendría que demostrarse. Me levanté. Entonces no entiendo por qué. Estaba tan desesperada por sacarme de mi casa. Gabriel respondió con una frase que me dejó helada. Porque esa casa no solamente representa una propiedad. ¿Qué significa? Es la única parte de la herencia de Daniel que todavía no pudieron tocar. Miré la carpeta. ¿Y por qué? Porque 3 meses antes de morir, Daniel tomó medidas para protegerla. ¿La puso a mi nombre? No exactamente. Gabriel sacó otro documento. Creó una estructura legal para que la propiedad no pudiera utilizarse para cubrir esas operaciones mientras se investigaba el origen del dinero. ¿Y yo soy la beneficiaria? Sí, sentí que las piezas comenzaban a encajar. Mi suegra no quería la casa porque simplemente fuera la propiedad de su hijo. La quería porque era el último activo importante que no podían controlar. Entonces, por eso quería echarme. Gabriela asintió. ¿Y hay algo más? ¿Qué? Abrió una segunda carpeta. Daniel dejó una copia de todos los movimientos que encontró. ¿Los originales? Sí. ¿Dónde están? Gabriel me miró directamente. En tu casa. Sentí un escalofrío. ¿Dónde? Daniel me dijo que los escondió. En un lugar donde su madre jamás buscaría. Pensé. En la casa. En el despacho. En nuestra habitación. En el garaje. En el sótano. Entonces, recordé algo. Daniel siempre guardaba una caja de herramientas vieja en el cuarto de almacenamiento. Nunca permitía que nadie la tirara. ¿Dónde los escondió? Gabriel sonrió ligeramente. Eso tendrás que descubrirlo tú. Regresé a casa esa tarde. Cuando entré, todo parecía normal. Demasiado normal. Dejé las llaves sobre la mesa. Caminé directamente hasta el cuarto de almacenamiento. La caja de herramientas estaba allí. La abrí. Destornilladores, martillos, tornillos, nada más. La revisé nuevamente. Entonces noté algo extraño. El fondo parecía demasiado grueso. Busqué un destornillador y levanté una pequeña placa metálica. Debajo había un compartimento oculto y dentro encontré una memoria USB. La tomé, pero antes de poder revisarla, escuché un ruido detrás de mí. Me giré. Beatriz estaba parada en la puerta. No sabía cómo había entrado, y su rostro había perdido completamente el color. Miró la memoria USB que sostenía en mi mano. Después, me miró a los ojos. Laura, ¿cómo entraste? No respondió, solo señaló la memoria. Eso no te pertenece. La apreté entre mis dedos. ¿Qué hay aquí? Beatriz dio un paso hacia mí. No quieres saberlo. Creo que precisamente eso es lo que más quiero saber. Ella comenzó a llorar, y entonces dijo algo que jamás había esperado escuchar. Daniel no murió por accidente. Las palabras de Beatriz quedaron suspendidas en el aire. ¿Qué dijiste? Ella volvió a mirar la memoria. USB. Daniel no murió por accidente. Sentí que el cuerpo se me enfriaba. El informe de la policía dice que fue un accidente de tránsito. Eso es lo que todos creen. ¿Y tú qué sabes? Beatriz bajó la mirada, más de lo que debería. Me acerqué a ella. Entonces habla. No puedo. Es mi esposo. Y era mi hijo. Entonces dime la verdad. Beatriz comenzó a llorar. Daniel descubrió algo sobre él. Dinero de su padre. Eso ya lo sé. No sabes todo. Entonces, cuéntamelo. Ella respiró profundamente. El contador de la familia, Esteban, llevaba años moviendo dinero de cuentas que no le pertenecían. ¿Y Daniel lo descubrió? Sí. ¿Y qué hizo? Intentó denunciarlo. ¿Qué ocurrió? Beatriz se quedó callada. Dímelo. Esteban descubrió que Daniel lo estaba investigando y comenzó a amenazarlo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Por qué nunca me lo contaron? Porque Daniel quería protegerte. ¿Y tú? Beatriz cerró los ojos. Yo tenía miedo. ¿Miedo de Esteban? Sí. ¿Y por eso intentaste echarme de la casa? Ella negó con la cabeza. No exactamente. Entonces explícame.
Cuando Daniel murió, Esteban me dijo que si los documentos aparecían, la investigación terminaría involucrándonos a todos. ¿A ti también? Sí. ¿Por qué? Beatriz tardó en responder. Porque yo firmé algunos documentos sin saber exactamente lo que estaba autorizando. Me quedé mirándola. ¿Qué documentos? Transferencias. ¿De cuánto dinero? No lo sé, Beatriz. No lo sé exactamente. ¿Y nunca preguntaste? Daniel me preguntó una vez. ¿Qué le dijiste? Que confiaba en el contador. Y él me dijo que dejara de confiar en él. Miré la memoria USB. ¿Qué hay aquí? Pruebas. ¿Pruebas de qué? De las transferencias. ¿Y del accidente? Beatriz asintió lentamente. Daniel había descubierto que alguien estaba siguiendo sus movimientos. ¿Quién? Esteban. Sentí un peso en el pecho. ¿Y qué ocurrió el día del accidente? Daniel iba a reunirse con un abogado. ¿Gabriel? Sí. ¿Para entregarle las pruebas? Exactamente. Miré nuevamente la memoria. Entonces alguien intentó detenerlo. Beatriz no respondió. ¿Estás diciendo que Esteban provocó el accidente? No lo sé, pero dijiste que Daniel no murió por accidente. Eso me dijo Esteban. Me quedé helada. ¿Esteban te dijo que lo había provocado? No directamente. Entonces, ¿qué te dijo? Beatriz respiró profundamente. Me dijo que Daniel ya no sería un problema. No. Supe qué responder. Llamé inmediatamente a Gabriel. Le conté lo que Beatriz acababa de decir. Su respuesta fue inmediata. No abras la memoria. ¿Por qué? Porque necesitamos preservar la información. ¿Y si hay pruebas importantes? Precisamente por eso. ¿Qué hacemos? Tráemela. ¿Ahora? Sí. ¿Estás seguro? Completamente. Miré a Beatriz. Ella seguía llorando. ¿Puedo llevarla contigo? Sí. Voy para allá. Guardé la memoria en un pequeño sobre. Pero antes de salir, escuché un golpe en la puerta principal. Beatriz levantó la cabeza. ¿Quién es? No lo sabía. Me acerqué lentamente. Miré por la ventana. Un automóvil estaba estacionado frente a la casa. Reconocí al conductor. Era Esteban. Mi suegra se puso pálida. No abras. ¿Por qué? Porque no deberías saber que encontraste eso. El timbre volvió a sonar. Esteban llamó. Beatriz. Sé que estás ahí. Sentí que el corazón comenzaba a acelerarse. ¿Qué hacemos? Beatriz me miró. No respondas. Esteban golpeó nuevamente. Necesito hablar contigo. No abrimos. Después de unos minutos, el automóvil se marchó. Esperamos unos segundos. Entonces llamé a Gabriel. Esteban acaba de venir a mi casa. Hubo silencio. ¿Te vio? No. ¿Está contigo, Beatriz? Sí. Entonces escúchame con atención. ¿Qué? No salgas de la casa sola. Aquella frase me hizo sentir aún más insegura. ¿Por qué? Porque si Esteban sabe que encontraste la memoria, puede intentar recuperarla. ¿Crees que está en peligro? Creo que debemos ser cuidadosos. Una hora después, Gabriel llegó acompañado de un abogado. Revisó la memoria sin abrirla. Esto debe entregarse a la policía. ¿Y si contiene las pruebas? Entonces quedará registrado oficialmente. ¿Y si la información demuestra que Esteban tuvo algo que ver con la muerte de Daniel? Eso será parte de la investigación. Beatriz permanecía sentada en silencio. Gabriel se acercó a ella. Beatriz, necesito que me cuentes exactamente qué te dijo Esteban después del accidente. Ella empezó a llorar. Me llamó esa misma tarde. ¿Qué dijo? Me preguntó si Daniel había hablado conmigo antes de salir. ¿Y tú qué respondiste? Que no. ¿Por qué te preguntó eso? No lo sé. Gabriel la miró fijamente. ¿Qué más dijo? Beatriz apretó las manos. Me dijo que debía convencer a Laura de abandonar la casa. Me quedé inmóvil. ¿Qué? Eso me dijo. ¿Por qué? Porque necesitaba encontrar algo. ¿Qué? Beatriz me miró. Los documentos. Todo encajaba. Esteban no quería la casa. Quería lo que Daniel había escondido dentro de ella. Y mi suegra había intentado echarme porque él la había convencido de que, si yo abandonaba la propiedad, podrían entrar y buscar las pruebas sin que nadie los detuviera. ¿Por eso trajiste a esos hombres aquella noche? Beatriz bajó la cabeza. Sí. ¿Quiénes eran?
personas que Esteban conocía. ¿Para qué? Para recuperar las cosas de Daniel. La miré con decepción. Me engañaste. Lo siento. No me estabas protegiendo. Tenía miedo. Yo también tenía miedo. Beatriz comenzó a llorar. Lo sé. La memoria USB fue entregada oficialmente. Los investigadores descubrieron registros bancarios, copias de contratos y fotografías de documentos. Pero había algo todavía más importante. Un archivo de audio. Era una conversación grabada por Daniel. Su voz se escuchaba claramente. Si algo me ocurre, este archivo debe llegar a Gabriel. Después se escuchaba otra voz, la de Esteban. No puedes seguir investigando. Daniel respondía. Ya tengo las pruebas. No. Sabes con quién estás jugando. Sé exactamente lo que estás haciendo. Entonces sabes lo que puede ocurrir. La grabación terminaba ahí. No. Demostraba que Esteban hubiera causado el accidente, pero demostraba que había amenazado a Daniel poco antes de su muerte. La investigación cambió completamente. Los investigadores comenzaron a revisar las cámaras de seguridad de la ruta donde había ocurrido el accidente y encontraron algo. Un automóvil había seguido a Daniel durante varios kilómetros. No era el camión que provocó el choque, era otro vehículo, y la matrícula pertenecía a una empresa relacionada con Esteban. 2 semanas después, la policía llamó a mi abogado. Habían encontrado al conductor. Negó cualquier relación con el accidente, pero los registros telefónicos demostraban que había hablado con Esteban minutos antes de la colisión. Todavía no había pruebas suficientes para acusarlo de provocar la muerte de Daniel, pero sí había suficientes elementos para investigar una posible obstrucción y manipulación de documentos. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Esteban desapareció, no se presentó a una reunión, no respondió llamadas. Su oficina permaneció cerrada, y durante varios días nadie supo dónde estaba. Mientras tanto, el proceso sucesorio continuó. La casa quedó protegida legalmente, y finalmente pudimos revisar el documento que Daniel había preparado antes de morir. Era una declaración patrimonial. En ella explicaba por qué había creado aquella estructura para proteger la propiedad. Pero había una última página, una página que no habíamos visto antes. En ella Daniel había escrito: si llegaste hasta aquí, significa que encontraste las pruebas, pero hay algo que todavía no sabes. El dinero que desapareció de la herencia de mi padre no terminó en manos de Esteban, terminó en manos de alguien de mi propia familia. Me quedé mirando la frase. Gabriel también la leyó. ¿Quién?, pregunté. No había ningún nombre, solo una indicación. Busca los registros de la cuenta conjunta que mi madre abrió después de la muerte de mi padre. Miré a Beatriz. Ella palideció. Yo nunca tuve una cuenta conjunta con Daniel. No habla de Daniel, dijo Gabriel. ¿Entonces de quién? Gabriel tomó el documento de la cuenta que Beatriz tenía con su esposo. Mi suegra comenzó a temblar. Eso no puede ser. ¿Por qué?, pregunté. Ella me miró, y por primera vez desde la muerte de Daniel, pareció completamente derrotada. ¿Por qué? Esa cuenta fue cerrada hace 5 años. Gabriel negó lentamente. No. Le mostró un documento. La cuenta nunca fue cerrada. Beatriz miró el papel. Su rostro cambió. Entonces, ¿quién la estaba utilizando? Gabriel pasó a la última página, y allí aparecía el nombre del titular que había realizado los últimos movimientos. No era Esteban, no, era Daniel, y tampoco era Beatriz. Era alguien cuyo nombre me resultaba demasiado familiar. Era el hermano de Daniel, pero Daniel no tenía ningún hermano. Miré el documento una vez más. El nombre aparecía claramente en la última página, pero había algo que no tenía sentido. Ese nombre no puede ser el de un hermano de Daniel, dije. Gabriel levantó la mirada. ¿Por qué? Porque Daniel era hijo único.
Beatriz asintió lentamente. Siempre lo fue. Gabriel frunció el ceño. Volvió a revisar el documento. Entonces tenemos un problema. ¿Qué problema? Porque alguien registró a esta persona como familiar directo de tu suegro. Beatriz tomó el documento. Cuando vio el nombre, su rostro cambió. Yo conozco a este hombre. La miré. ¿Quién es? No es hermano de Daniel. Entonces, ¿quién es? Beatriz tardó unos segundos en responder. Es el hijo que mi esposo tuvo antes de conocerme. La habitación quedó en silencio. ¿Qué? Beatriz cerró los ojos. Mi esposo estuvo casado antes de conocerme. Yo sabía que el padre de Daniel había tenido una vida anterior, pero nunca había escuchado hablar de otro hijo. ¿Daniel sabía que tenía un medio hermano? Sí. ¿Por qué nunca me lo contó? Beatriz respondió con dificultad. Porque ellos dejaron de hablarse hace muchos años. Gabriel tomó nuevamente el documento. Entonces esto cambia las cosas. ¿Por qué? Porque esta persona tenía acceso legítimo a parte de la información financiera de tu suegro. ¿Y estaba utilizando la cuenta? Eso debemos comprobarlo. ¿Cómo se llama? Beatriz dijo el nombre. Mauricio. Recordé haberlo escuchado una vez. Daniel lo había mencionado durante una conversación con su padre. Yo nunca le presté demasiada atención. Ahora entendía que había sido mucho más importante de lo que imaginaba. Gabriel comenzó a revisar los movimientos bancarios. Aquí hay algo extraño. ¿Qué? La cuenta fue utilizada después de que supuestamente había sido cerrada. ¿Cuándo? Durante los últimos 4 años. ¿Y quién retiraba el dinero? ¿Alguien utilizaba una autorización antigua? ¿Mauricio? Todavía no lo sé. ¿Y mi suegra? Beatriz negó con la cabeza. Yo no sabía que la cuenta seguía activa. Gabriel la miró. Pero usted aparece como cotitular, porque la abrimos cuando murió mi esposo. Entonces necesitaba autorización para cerrarla. Beatriz se quedó callada. Yo firmé el cierre. ¿Tiene una copia? No. Gabriel revisó los documentos. El banco tampoco tiene registro del cierre. Beatriz palideció, pero yo lo firmé. Entonces alguien pudo haber presentado documentación falsa. Miré a Gabriel. ¿Y qué tiene que ver Daniel con eso? Mucho. Sacó una hoja. 3 meses antes de morir, Daniel solicitó información sobre esta cuenta. ¿Por qué? Porque descubrió que había movimientos recientes. ¿De cuánto dinero? Gabriel me mostró los registros. Las cantidades no eran enormes individualmente, pero juntas sumaban una cifra considerable. ¿Quién recibía ese dinero? Una empresa. ¿Cuál? Gabriel me mostró el nombre. Reconocí inmediatamente el logotipo. Era una empresa de construcción. ¿La conoces? Sí. ¿Cómo? Daniel me habló de ella. ¿Qué dijo? Que pertenecía a un antiguo conocido de su padre. Gabriel negó con la cabeza. No pertenecía a un conocido. Entonces, la empresa estaba controlada por Mauricio. Sentí que el misterio se hacía más grande. Entonces el medio hermano de Daniel estaba utilizando dinero de la familia. Eso parece. ¿Y Esteban? Ahí está el problema. Gabriel señaló otra transferencia. La empresa de Mauricio recibió dinero desde una cuenta que administraba Esteban. Entonces trabajaban juntos. Probablemente. Beatriz se llevó las manos al rostro. Dios mío, la miré. ¿Tú sabías que Mauricio estaba haciendo negocios con Esteban? No. ¿Daniel lo sabía? Sí. ¿Y por qué no hizo nada? Beatriz levantó la cabeza. Porque intentó hacerlo. Gabriel nos explicó lo que Daniel había descubierto durante los últimos meses de su vida. Mauricio había reaparecido después de muchos años. Había comenzado a acercarse nuevamente a su padre antes de que éste muriera. Después de su muerte, empezó a reclamar parte de la herencia. Pero había un problema. Los documentos que presentó no coincidían con los registros familiares. Daniel sospechó que alguien estaba intentando alterar la distribución de los bienes. Por eso empezó a investigar. Y cuanto más investigaba, más cosas encontraba. Esteban había ayudado a mover dinero. Mauricio había creado empresas para recibirlo.
Y Beatriz había firmado documentos sin conocer completamente su contenido. ¿Entonces mi suegra fue cómplice?, pregunté. Gabriel respondió con cuidado. Hasta ahora, no hay pruebas suficientes para decir eso. Beatriz comenzó a llorar. Yo confiaba en Esteban. Eso fue precisamente lo que aprovecharon, dijo Gabriel. La miré. Por primera vez comprendí que quizá mi suegra no había sido la persona que había imaginado. Había cometido errores, había ocultado cosas, incluso había intentado echarme de mi casa, pero tal vez ella también había sido manipulada. Esa noche regresé a casa. Me senté en el escritorio de Daniel y abrí nuevamente la carta que me había dejado. Había una frase que todavía no comprendía. Uno de ellos es alguien que conoces. Pensé en Esteban, lo conocía. Pensé en Beatriz, también la conocía. Pensé en Mauricio, lo había visto solamente una vez. Pero entonces recordé algo. Durante los últimos meses de vida de Daniel, había una persona que aparecía constantemente en sus conversaciones. Una persona a la que yo conocía perfectamente, su contador personal, Julián. Julián había trabajado con Daniel durante casi 5 años. Había preparado sus declaraciones, había revisado sus cuentas y tenía acceso a gran parte de su información financiera. Tomé el teléfono, llamé a Gabriel. Creo que encontré a otra persona. ¿Quién? Julián. Hubo silencio. ¿Por qué él? ¿Tenía acceso a las cuentas de Daniel? Sí. ¿Y también conocía los movimientos de la familia? Sí. ¿Y sabía que Daniel estaba investigando? Gabriel tardó en responder. Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque Daniel me dijo que sospechaba de él. Sentí que el corazón se me aceleraba. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque no quería acusar a nadie sin pruebas. Entonces tenemos que encontrarlas. Al día siguiente fui a la oficina de Julián. Me recibió con una sonrisa. Laura, siento muchísimo lo de Daniel. Gracias. Sé que estás pasando por un momento terrible. Por eso vine. Su sonrisa desapareció ligeramente. ¿Puedo ayudarte? Sí. Coloqué una copia de los registros bancarios sobre su escritorio. Quiero que me expliques estas transferencias. Julián miró los documentos. No sé qué significan. Tú eras el contador. Eso no significa que conociera cada movimiento, pero algunos fueron autorizados utilizando documentos que preparaste tú. Julián se acomodó en su silla. ¿Quién te está diciendo estas cosas? Los documentos. Laura, deberías hablar con un abogado. Ya lo hice. Se quedó callado. Y también hablé con Gabriel. Su expresión cambió. ¿Gabriel? Sí. ¿Qué te dijo? ¿Qué Daniel sospechaba de ti? Julián se quedó completamente quieto. Daniel estaba confundido. ¿Por qué? Estaba obsesionado con las cuentas de su padre. ¿Y eso te preocupaba? Era mi cliente. ¿Dónde estabas el día del accidente? Julián me miró. Trabajando. ¿Dónde? En mi oficina. ¿A qué hora? Todo el día. ¿Tienes cómo demostrarlo? Por supuesto. Entonces no tendrás problema en entregar los registros de acceso. Julián dejó de sonreír. No sé si puedo entregarte información privada. No te la estoy pidiendo para mí. Entonces, la pedirá la policía. Me levanté. Solo quería darte la oportunidad de explicarlo antes. Cuando llegué a la puerta, Julián dijo, espera. Me giré. Sí, Daniel no estaba investigando a la persona que tú crees. ¿Qué quieres decir? Estaba investigando a alguien mucho más cercano. Sentí un nudo en el estómago. ¿A quién? Julián me miró fijamente. A tu suegra. Regresé a casa confundida. No sabía si creerle. Beatriz podía haber cometido errores, pero ¿había participado conscientemente? Abrí nuevamente los documentos. Busqué las transferencias realizadas desde la cuenta antigua y encontré algo. Una de ellas había sido autorizada desde el domicilio de Beatriz, pero había ocurrido 4 años después de que ella asegurara haber cerrado la cuenta. La llamé. Beatriz, necesito preguntarte algo. ¿Qué ocurre? ¿Has utilizado alguna vez una cuenta bancaria que tenías con tu esposo después de su muerte? Hubo silencio. No. ¿Estás segura? Sí.
Hay una transferencia realizada desde una dirección registrada en tu casa. Beatriz no respondió. Beatriz, finalmente dijo, eso es imposible. ¿Por qué? Porque después de que murió mi esposo, yo vendí aquella casa. Me quedé quieta. ¿Vendiste la casa? Sí. ¿A quién? Beatriz tardó en responder. A una empresa. ¿Qué empresa? Me dio el nombre. Sentí un golpe en el pecho. Era la misma empresa que había recibido el dinero de la cuenta. La empresa de Mauricio. Llamé inmediatamente a Gabriel. Encontré la conexión. ¿Cuál? La antigua casa de los padres de Daniel fue vendida a la empresa de Mauricio. ¿Cuándo? Hace 4 años. ¿Y quién autorizó la venta? Beatriz. Hubo silencio. Entonces ya tenemos una línea clara, dijo Gabriel. ¿Qué línea? El dinero de la familia salió de una cuenta antigua, pasó por una empresa, controlada por Mauricio, y esa misma empresa compró la propiedad que pertenecía a tus suegros. ¿Y Esteban? Tenemos que determinar qué papel tuvo. ¿Y Julián? También. Colgué. Por primera vez sentí que estábamos cerca de descubrir toda la verdad, pero todavía había una pregunta que no podía responder. ¿Por qué Daniel había protegido específicamente mi casa? Esa noche revisé nuevamente la caja azul. Debajo de los documentos había un pequeño sobre que no había visto antes. Lo abrí. Dentro había una fotografía. Era Daniel junto a su padre, pero detrás de ellos aparecía otra persona, un hombre joven. Miré la fotografía durante varios segundos. En la parte posterior había una fecha y una frase escrita por Daniel. Papá nunca quiso que conociéramos su verdadera identidad. Leí la frase 2 veces. Entonces entendí algo. Quizá Mauricio no era el único secreto que mi suegro había dejado atrás. Y quizá la razón por la que Daniel había protegido nuestra casa no tenía que ver solamente con el dinero. Tenía que ver con quién era realmente el propietario de aquella casa antes de que Daniel la comprara. Volví a mirar la fotografía. Daniel aparecía junto a su padre, mucho más joven. A su lado estaba aquel hombre desconocido. La frase escrita detrás seguía siendo difícil de entender. Papá nunca quiso que conociéramos su verdadera identidad. No sabía qué significaba, pero había algo que sí sabía. Daniel había guardado aquella fotografía porque consideraba que era importante, y si estaba relacionada con la casa, necesitaba descubrirlo. Llamé a Gabriel. Necesito que revises algo. ¿Qué encontraste? Una fotografía de Daniel con su padre y otro hombre. ¿Quién es? No lo sé. Descríbemelo. Lo hice. Gabriel permaneció en silencio unos segundos. ¿Estás segura de que es el padre de Daniel? Sí. ¿Y el otro hombre? No lo conozco. Entonces probablemente sea alguien relacionado con la propiedad. ¿Por qué? Porque Daniel me habló una vez de un antiguo propietario. ¿De nuestra casa? Sí. Sentí que el corazón me latía más rápido. ¿Qué te dijo? Que antes de comprarla había investigado su historial. ¿Y encontró algo? Me dijo que sí, que nunca llegó a explicármelo. Aquello me frustró. Gabriel, necesito saberlo. Entonces tendremos que revisar los registros de propiedad. Al día siguiente fuimos juntos al registro. Presentamos la documentación correspondiente y solicitamos el historial de la propiedad. El empleado revisó los archivos. La propiedad aparece registrada a nombre de Daniel desde hace 9 años. ¿Y antes? El hombre buscó en el sistema. Antes pertenecía a una sociedad. ¿Qué sociedad? Nos dio el nombre. Gabriel lo anotó. ¿Quién era el representante legal? El empleado revisó otra página. Un hombre llamado Ricardo Salvatierra. Me quedé inmóvil. Ese apellido no me resultaba desconocido. ¿Ricardo Salvatierra? Sí. Gabriel me miró. ¿Lo conoces? Negué con la cabeza. Pero entonces recordé la fotografía. El hombre que aparecía junto al padre de Daniel tenía un pequeño detalle en el rostro que coincidía con la fotografía. Creo que sé quién es. Fuimos al despacho de Gabriel. Colocó la fotografía sobre la mesa. Si este hombre es Ricardo Salvatierra, entonces tenemos una conexión. ¿Qué conexión? La empresa que era propietaria de tu casa antes de Daniel. ¿Era suya? Sí. ¿Y por qué se la vendió a Daniel?
Eso es lo que tenemos que averiguar. Gabriel realizó varias llamadas. Después de casi una hora encontró una respuesta. Ricardo murió hace 11 años. Entonces no pudo venderle la casa a Daniel. Correcto. ¿Quién lo hizo? Gabriel revisó los registros. Una mujer llamada Elena Salvatierra. ¿Su esposa? ¿Su hija? Me quedé pensando, ¿y qué tiene que ver con el padre de Daniel? Gabriel abrió otra carpeta. Aquí está la parte interesante. Me mostró un documento. Elena Salvatierra había sido socia de la empresa, y el padre de Daniel había trabajado con ella durante varios años. ¿Eran socios? No exactamente. Entonces, ¿qué eran? Según estos registros, el padre de Daniel administraba algunos de los negocios de Ricardo. ¿Y eso explica la casa? Todavía no. Gabriel continuó buscando. Finalmente encontró un documento antiguo. Era un contrato de compra. La propiedad había sido adquirida por la empresa de Ricardo décadas atrás, pero había una cláusula adicional. La casa no podía venderse a terceros sin la autorización de una persona específica. Leí el nombre. Era el padre de Daniel. ¿Por qué él tenía esa autoridad? Gabriel negó con la cabeza. No lo sé. Entonces necesitamos encontrar a Elena. La encontramos 2 días después. Vivía en otra ciudad y aceptó reunirse con nosotros. Cuando vio la fotografía, su expresión cambió. ¿Dónde conseguiste esto? Pertenecía a mi esposo. Elena tomó la fotografía. Ese hombre es mi padre. ¿Y conocía al padre de Daniel? Mucho. ¿Qué relación tenían? Elena suspiró. Mi padre confiaba en él más que en cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque juntos administraron varios negocios. ¿Y la casa? Elena bajó la fotografía. La casa era importante para ambos. ¿Por qué? Porque mi padre la compró para una persona. ¿Para quién? Elena me miró directamente. Para la madre de Daniel. Sentí un vacío en el estómago. ¿Beatriz? Sí. No entiendo. Ella vivía allí antes de casarse. ¿Qué? Mi padre ayudó a comprar aquella propiedad para ella. ¿Por qué haría eso? Elena guardó silencio. Porque tenían una relación. Me quedé completamente quieta. ¿Mi suegra y tu padre? Elena asintió. Antes de que Beatriz conociera al padre de Daniel, la revelación me dejó sin palabras. De pronto entendí por qué la casa tenía tantos secretos. Pero había algo que todavía no cuadraba. Entonces, ¿por qué terminó a nombre de una empresa? Porque cuando mi padre murió, mi familia decidió recuperar los bienes. ¿Y Beatriz? Ella renunció a cualquier reclamación sobre la propiedad. ¿Por qué? Elena me miró. Porque ya estaba casada. ¿Y el padre de Daniel sabía todo esto? Sí. ¿Daniel lo sabía? Al final de su vida, sí. ¿Y por eso investigó la propiedad? Probablemente. Me quedé callada. Hay algo que no entiendo, dije. ¿Por qué Daniel me dejó la casa? Elena me miró durante varios segundos. Porque él descubrió algo que yo tampoco sabía. ¿Qué? Elena abrió un cajón y sacó un documento. Esto apareció entre los papeles de mi padre después de su muerte. Me lo entregó. Era una carta. La fecha era de muchos años atrás. La firma pertenecía a Ricardo. La leí. Y entonces comprendí que la casa nunca había sido solamente una propiedad. Ricardo había dejado escrito que, si alguna vez Beatriz tenía un hijo, quería que la propiedad terminara perteneciendo a ese niño. Pero había una condición. El niño debía conservarla hasta su muerte, y después podía decidir libremente a quién transferirla. ¿Daniel era el beneficiario? Sí. Entonces la casa realmente le pertenecía desde mucho antes de que la comprara. Elena asintió. Legalmente, la situación es más compleja, pero explica por qué quiso protegerla. Exactamente. Regresé a casa con una sensación extraña. Toda mi vida había creído que aquella casa había sido comprada por Daniel con un préstamo. Eso era cierto, pero no era toda la historia. El dinero que había utilizado para comprarla provenía de una cuenta que su padre había creado años antes. Daniel había pagado el préstamo, pero la propiedad tenía un origen mucho más antiguo, y eso significaba que Beatriz
Había intentado expulsarme de un lugar sobre el que ella misma tenía una historia que nunca me había contado. Aquella noche la confronté. ¿Conocías a Ricardo Salvatierra? Beatriz se quedó completamente quieta. ¿Quién te habló de él? Entonces, si lo conocías. Ella se sentó. Hace muchos años. ¿Tuviste una relación con él? Beatriz comenzó a llorar. Sí. ¿El padre de Daniel lo sabía? Sí. ¿Daniel lo sabía? Lo descubrió poco antes de morir. ¿Y por eso quería proteger la casa? Beatriz asintió. Daniel descubrió que su padre había dejado documentos que demostraban que la propiedad tenía un origen diferente al que todos conocíamos. ¿Y tú intentaste echarme para quedártela? No. Entonces, ¿por qué? Porque Esteban me convenció de que si la propiedad permanecía en tu poder, él no podría recuperar los documentos. ¿Y tú le creíste? Sí. ¿Por qué? Beatriz me miró con lágrimas en los ojos, porque tenía miedo de que descubrieran lo que hice. ¿Qué hiciste? Ella tardó en responder. Firmé documentos para transferir dinero. ¿A Mauricio? Sí. ¿Cuánto? No lo sé exactamente. ¿Y por qué? Esteban me dijo que era necesario para recuperar parte de la herencia de mi esposo. Pero era mentira. Beatriz asintió. Sí, creí que finalmente teníamos toda la verdad, pero faltaba una pieza. Julián, el contador. Gabriel había conseguido los registros de sus llamadas, y había una comunicación que nos llamó especialmente la atención. Julián había hablado con Esteban aproximadamente 30 minutos antes de que Daniel saliera de su oficina, el día del accidente. Después había recibido otra llamada 5 minutos después del accidente, pero esa segunda llamada no había sido de Esteban, había sido de Mauricio. Gabriel consiguió una orden para revisar determinados registros financieros, y allí apareció algo todavía más grave. Durante los meses anteriores a la muerte de Daniel, Julián había transferido pequeñas cantidades de dinero a una cuenta que estaba a nombre de una empresa vinculada a Mauricio. No eran grandes cantidades, pero eran constantes, y habían comenzado justo después de que Daniel descubriera las irregularidades. Entonces Julián también estaba involucrado, dije. Gabriel asintió. Parece que sí. ¿Y Esteban? También. ¿Y Mauricio? Probablemente. Miré todos los documentos. ¿Entonces fueron ellos tres? Gabriel negó con la cabeza. No necesariamente. ¿Qué falta? Todavía no sabemos quién ordenó realmente los movimientos. ¿Y cómo lo descubriremos? Gabriel tomó el teléfono. Porque encontramos una cuenta que ninguno de ellos esperaba que existiera. ¿De quién? Me mostró el registro. El titular era una empresa que yo conocía perfectamente. Era la empresa donde Daniel había trabajado durante los últimos años. Pero Daniel no era el dueño. Su padre había sido uno de los fundadores. Y en los registros de la cuenta aparecía una transferencia realizada el mismo día de la muerte de Daniel. El dinero había salido de la empresa y había llegado a una cuenta en el extranjero. El beneficiario final no era Esteban, tampoco Mauricio, tampoco Julián. Era una persona cuyo nombre jamás había aparecido en nuestra investigación. Gabriel levantó la mirada. Creo que esta es la persona que Daniel estaba intentando encontrar. ¿Quién es? Gabriel deslizó el documento hacia mí. Leí el nombre y sentí que se me cortaba la respiración, porque no era un desconocido. Era alguien que había estado presente en el funeral, alguien que había llorado junto a nosotros, alguien que llevaba años fingiendo estar de nuestro lado. Era el abogado que había llegado con mi suegra a mi casa aquella noche, y ahora entendía por qué había querido entrar antes que nadie. El nombre del abogado quedó frente a mí, Alejandro Vargas. El mismo hombre que había acompañado a Beatriz a mi casa pocos días después del funeral, el mismo que había intentado convencerme de abandonar la propiedad, el mismo que había dicho que solamente quería ayudar a resolver la herencia de Daniel, y ahora aparecía relacionado con una transferencia de dinero realizada el mismo día en que mi esposo murió. ¿Estás seguro?, pregunté. Gabriel asintió. El registro bancario es claro. ¿Y cuánto dinero? Me mostró la cantidad.
Era una suma suficiente para comprar varias propiedades. Sentí que me faltaba el aire. ¿Daniel sabía de esto? Creo que sí. ¿Cómo lo sabes? Gabriel sacó una copia de uno de los documentos que había encontrado en la memoria, porque Daniel dejó una anotación junto a la transferencia. La leí. Solo decía, Alejandro sabe dónde está todo. Me quedé mirando aquellas palabras. ¿Dónde está todo qué? Gabriel negó con la cabeza. Eso es lo que necesitamos descubrir. Lo primero que hicimos fue revisar la relación entre Daniel y Alejandro. Habían trabajado juntos en varios asuntos relacionados con la empresa familiar. Alejandro conocía a su padre, había participado en algunas operaciones legales y, lo más importante, conocía perfectamente la estructura de los bienes familiares. También había asesorado a Beatriz después de la muerte de su esposo. Entonces tenía acceso a toda la información. Dije, sí, y sabía que Daniel estaba investigando, probablemente. ¿Y por qué intentó echarme de la casa? Gabriel señaló los documentos. ¿Porque necesitaba acceder a la propiedad para buscar las pruebas? Exactamente. Entonces comprendí algo. Aquella noche no habían venido a recoger las pertenencias de Daniel. Habían venido a buscar los documentos que él había escondido. Llamé a Beatriz. Necesito que vengas. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar sobre Alejandro. Hubo un largo silencio. ¿Qué descubriste? Que él recibió dinero de la empresa el día que Daniel murió. Beatriz comenzó a respirar con dificultad. No puede ser. ¿Lo conocías antes de que Daniel muriera? Sí. ¿Qué relación tenía contigo? Era el abogado de mi esposo. Y después, continuó ayudándonos con los asuntos familiares. ¿Te pidió que me echaras de la casa? Beatriz no respondió. Beatriz, sí. Sentí una mezcla de rabia y decepción. ¿Por qué? Me dijo que Daniel había dejado deudas que podían comprometer la propiedad. Eso era mentira. Lo sé ahora. ¿Y qué te prometió? Que si recuperábamos algunos documentos, todo se solucionaría. ¿Qué documentos? No lo sé. ¿Nunca preguntaste? No. ¿Por qué confiaste tanto en él? Beatriz lloró. Porque era la única persona que me ayudó cuando murió mi esposo. Comprendí entonces cómo había conseguido manipularla. No la había obligado, la había convencido, y después había utilizado su miedo. La policía citó a Alejandro para declarar. Al principio negó todo. Dijo que la transferencia había sido parte de una operación legal, que no tenía ninguna relación con la muerte de Daniel, y que la visita a mi casa había sido únicamente para ayudar a Beatriz. Pero los investigadores ya tenían demasiadas pruebas, los registros bancarios, las llamadas, la memoria USB, la grabación, y finalmente encontraron algo que cambió completamente el caso. Una cámara de seguridad de un estacionamiento había grabado a Alejandro reunido con Esteban la noche anterior al accidente. No hablaban mucho, pero se podía identificar perfectamente a ambos. Después apareció una segunda grabación. Esta vez era del día del accidente. Alejandro estaba estacionado cerca de la oficina de Daniel. No había ninguna razón para que estuviera allí. Cuando los investigadores lo confrontaron, cambió su versión. Dijo que estaba esperando a un cliente, pero ese cliente nunca existió. Unos días después, Alejandro fue detenido por su participación en el fraude financiero. La investigación sobre el accidente continuó. Todavía no podían demostrar que hubiera ordenado directamente provocar la colisión, pero si habían conseguido demostrar algo fundamental, Daniel había sido amenazado. Sus documentos habían sido manipulados. Su patrimonio había sido saqueado, y varias personas habían trabajado juntas para ocultarlo. El caso tardaría meses en resolverse, pero la verdad finalmente había comenzado a salir. Mientras todo eso ocurría, el proceso de herencia continuó. Mi abogado presentó los documentos que Daniel había dejado. La estructura legal que había creado para proteger la casa fue reconocida. La propiedad quedó protegida mientras se resolvían las disputas. Y finalmente comprendí que había querido decir Daniel cuando escribió que no debía abandonar la casa.
No quería que yo luchara contra su madre. No quería que me enfrentara a sus familiares. Quería que conservara el único lugar que podía mantener fuera de las manos de quienes estaban robando el patrimonio familiar. Pero todavía quedaba una pregunta. ¿Por qué había dejado la propiedad específicamente a mi nombre? La respuesta estaba en una última carta. La encontré semanas después. Estaba escondida detrás de un cajón del escritorio. La letra era de Daniel. Laura, si encontraste esta carta, significa que todo salió peor de lo que esperaba. Quiero que sepas algo. No te dejé la casa porque creyera que necesitarías dinero. Te la dejé porque es el único lugar donde me sentí realmente en casa. Sé que durante los últimos meses estuve distante. Sé que quizá pensaste que tenía secretos que no quería compartir contigo. La verdad es que estaba intentando protegerte. Si algún día descubres todo esto, no quiero que pases el resto de tu vida buscando venganza. Quiero que hagas exactamente lo contrario. Quédate con lo que construimos juntos y sigue adelante. No permitas que las personas que destruyeron nuestra familia también destruyan tu futuro. Tuve que detenerme. Las lágrimas comenzaron a caer. Daniel había sabido que algo podía ocurrir. Había intentado protegerme sin decirme por qué, y aunque no había podido evitar su muerte, había dejado todo preparado para que yo pudiera continuar. Meses después, la investigación terminó llevando a varias personas ante la justicia. Esteban fue condenado por fraude y falsificación de documentos. Julián aceptó colaborar con las autoridades y proporcionó información sobre las transferencias. Mauricio tuvo que responder por las empresas utilizadas para ocultar el dinero. Alejandro enfrentó cargos adicionales por participar en la operación y por haber intentado recuperar documentos que podían incriminarlo. Beatriz no fue condenada. Había firmado documentos, sí, había cometido errores, pero las pruebas demostraron que había sido manipulada y que, cuando descubrió la verdad, colaboró con la investigación. Nuestra relación nunca volvió a ser la misma, pero tampoco la odié. Había intentado echarme de mi casa, me había mentido, había permitido que personas peligrosas entraran en mi vida, pero finalmente decidió contar la verdad, y eso, aunque no borraba lo ocurrido, permitió que ambas pudiéramos cerrar aquella etapa. Un año después de la muerte de Daniel, volví a sentarme en el jardín, el mismo lugar donde él solía tomar café los domingos. La casa estaba tranquila, había cambiado algunas cosas. Pinté las paredes, reorganicé los muebles, convertí la antigua oficina de Daniel en un espacio para trabajar, pero nunca cambié el jardín. Era el único lugar que quería conservar exactamente como estaba. Beatriz vino a visitarme ese día. Se quedó parada frente a la puerta. ¿Puedo pasar? La miré. Sí, entró. Durante unos minutos ninguna dijo nada. Después me entregó una caja. Encontré esto entre las cosas de Daniel. La abrí. Dentro había fotografías. Algunas eran de nuestra boda, otras de nuestros primeros años juntos. Y había una última fotografía. Daniel estaba sentado en el jardín. Sonreía. En la parte posterior había una frase. Para Laura, cuando todo termine. Sentí un nudo en la garganta. Beatriz me miró. Él te quería mucho. Asentí. Lo sé. Ojalá hubiera entendido antes lo que estaba ocurriendo. Yo también. ¿Me perdonas? La miré durante unos segundos. No puedo cambiar lo que pasó. Lo sé. Pero tampoco quiero vivir enojada contigo. Beatriz comenzó a llorar. La abracé, no porque todo estuviera olvidado, sino porque finalmente había decidido dejar atrás el odio. Con el tiempo, la casa dejó de ser un símbolo de una disputa familiar. Se convirtió nuevamente en mi hogar, el hogar que Daniel había querido proteger. Y cada vez que alguien me preguntaba por qué había luchado tanto por conservarla, mi respuesta era sencilla. No luché por una casa, luché por la verdad, porque cuando Daniel murió, todos intentaron decirme qué debía hacer. Mi suegra quiso echarme, el abogado quiso controlar la herencia, los responsables del fraude quisieron recuperar los documentos,
y durante un tiempo pensé que estaba completamente sola. Pero Daniel había dejado algo más importante que dinero. Había dejado pruebas, había dejado instrucciones, y había dejado una última oportunidad para que la verdad saliera a la luz. Hoy, cuando pienso en aquella noche en que Beatriz llegó a mi casa acompañada por 2 hombres, recuerdo perfectamente sus palabras. Cuando descubras lo que dejó Daniel, vas a arrepentirte. Ella pensaba que encontraría documentos que demostrarían que yo no tenía derecho a quedarme, pero encontró algo que no esperaba. Encontró la verdad sobre su propia familia. Descubrió que el hombre en quien había confiado durante años la había manipulado. Descubrió que el dinero de su esposo había sido robado, y descubrió que su propio hijo había estado intentando protegerla y protegerme al mismo tiempo. Yo también encontré algo. Descubrí que mi esposo no había desaparecido llevándose consigo todos nuestros secretos. Había dejado respuestas, y gracias a ellas pude reconstruir mi vida. No recuperé a Daniel, eso era imposible, pero recuperé mi tranquilidad, recuperé mi hogar, y, sobre todo, recuperé la certeza de que no había sido yo quien había destruido a aquella familia. A veces la justicia no llega inmediatamente, a veces tarda meses, a veces tienes que atravesar mentiras, traiciones y pérdidas antes de verla aparecer, pero llega.